Bien, vamos a hablar de salud, también lo adelantábamos al comienzo de este noticiero. Vamos a hablar de qué es la legionela. Es una bacteria que causó el brote de neumonía bilateral en Tucumán. Sí, que generó noticias, que generó preocupación en el ámbito de la salud y obviamente en la opinión pública a nivel nacional porque no había demasiado, por lo menos, información en los medios de comunicación en torno a qué era lo que generaban estas muertes en Tucumán. Bueno, se terminó conociendo esta patología y queremos abordar un poquito más del tema, por supuesto, con los que saben, ¿no? Exactamente, estamos en comunicación con el doctor Miguel Díaz desde el Hospital Rawson. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buen mediodía para usted, muchas gracias a usted. Doctor, bueno, para hablar de qué es la legionela. Bueno, legionela es una bacteria que se conoce desde hace muchos años y produce dos tipos de enfermedades. Una enfermedad leve que se denomina fiebre de Pontiac, que cursa con un cuadro respiratorio leve, con dolores musculares, artralgia o dolores articulares, y que se autolimita y que en general tiene una evolución muy benigna. Y por otro lado, la neumonía producida por los cuadros de neumonía, que se denomina enfermedad del legionario o legionelosis, que depende de las condiciones de la persona que es afectada, tiene un cuadro más o menos severo. Aquellas personas que tienen más de 50 años con enfermedades previas como cardiopatía, como enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, inmunodepresión, etcétera, pueden hacer una neumonía bilateral grave como estas personas que han sido afectadas en Tucumán, ¿no? Necesariamente entonces este desenlace fatal tiene que ver con, bueno, una conjunción de estas cosas. Quizás una persona sana o sin este tipo de situaciones en su salud resiste de otra manera a lo que es la patología, doctor. Exactamente, tiene esta característica, esta bacteria, como muchas otras, que afecta en forma grave a personas que tienen condiciones preexistentes. En general, estos cuadros se dan en instituciones de salud en forma de brotes, como ha sucedido en Tucumán, y sabemos también que el diagnóstico precoz reduce la posibilidad de mala evolución y también las medidas preventivas evitan la infección, ¿no? ¿Y cómo se transmite, doctor, esta bacteria? Esta bacteria se transmite a partir, en general, se desarrolla en los depósitos de agua de centros asistenciales o grandes superficies, edificios, grandes centros comerciales, donde la bacteria se puede encontrar y por alguna razón aumenta su multiplicación, y esto se elimina por los conductos de agua o bien aquellos sistemas de refrigeración o de climatización de las grandes superficies, que también utilizan agua en el proceso de refrigeración. Entonces, desde ahí se puede eliminar la bacteria, se multiplica ahí, se encuentra en grandes proporciones, se puede eliminar de ahí, se aerosolizan las partículas de agua y esta bacteria entra por estas partículas aerosolizadas al torrente respiratorio y ahí viene el cuadro de respiratorio, neumonía, en fin, depende de las condiciones de la persona. Es prácticamente imposible ejercer un control, por lo menos en los grandes centros de salud o nosocomios, doctor, en torno a, bueno, generar, ¿hay alguna herramienta como para controlar que no se genere la bacteria en los ductos, en la ventilación, en los sistemas de aire acondicionado? Hay que aclarar una cosa acá. Normalmente esta bacteria se puede encontrar en pequeñas proporciones en el agua. Sí. Lo importante es que no se desarrolle en número importante de cantidad, ¿no? Siempre el agua tiene un número de bacterias X que es aceptable, y por encima de ese número de bacterias, bueno, se pueden transmitir distintas enfermedades. No es la única enfermedad que se transmite a partir del agua, ¿no? Y yo insisto con esto, hay medidas preventivas y también hay formas de manejar los depósitos de agua y los sistemas de ventilación o de
climatización de las grandes superficies a fin de evitar estas situaciones, ¿no? Bien, doctor, pregunto, porque bueno, hablamos de neumonías, las hemos vivido mucho tiempo con el COVID. ¿Esto es contagioso? ¿Debemos cuidarnos? ¿Cómo se puede manifestar si es contagioso de persona a persona? ¿Cómo es el tema? Bueno, es muy importante esa pregunta porque no ha sido demostrada todavía la transmisión de persona a persona. Esto no es como COVID, por ejemplo, o como otros virus respiratorios que tienen una gran transmisión entre personas. Esto es casi siempre a partir de fuentes de aguas contaminadas, de sistemas de climatización contaminados, y no de persona a persona, no es la vía principal de contagio. Entonces, acá hay que llevar tranquilidad a las personas, no estamos ante una situación ni siquiera parecida a lo de la pandemia, ni parecida a otras enfermedades respiratorias que se transmiten de persona a persona. Doctor, estamos hablando de patologías, bueno, ahora la legionela, días atrás aparecía la leishmaniasis, si bien tiene que ver con lo parasitario, pero son enfermedades que han estado siempre, les prestamos mayor atención, aparecen más en los medios de comunicación, se habla más de brote. ¿Qué lectura se puede hacer ustedes que están, obviamente, desde el punto de vista médico? Bien, cada tanto aparecen estos brotes, no solamente en países subdesarrollados, sino en países desarrollados, este tipo de brotes por este tipo de bacterias. Por otra parte, digamos, hay toda una cuestión relacionada con la situación sanitaria de distintas partes del mundo, que según sean las condiciones socioeconómicas pueden aparecer algunas u otras enfermedades. La leishmaniasis claramente, digamos, se da en situaciones donde las condiciones sociales no son las adecuadas, pero fíjense ustedes que legionelosis cada tanto se comunican brotes de este tipo en países desarrollados, de manera que no tiene tanto que ver con eso, sino con los cuidados y las medidas preventivas que están previamente establecidas y que se deben emplear, ¿no? Claro. Bien, doctor, la última, ¿algún síntoma a tener en cuenta para ir, por supuesto, a consultar a nuestro médico o a la guardia de algún hospital? Sí, bueno, toda persona que tenga algún síntoma respiratorio, ya sea tos, fiebre, falta de aire, bueno, en fin, todo lo que conlleva, que se ha difundido mucho en este tiempo, obliga a una persona, sobre todo si tiene condiciones de riesgo, más de 50 años y las patologías preexistentes, a concurrir a un centro de salud para hacerse ver, independientemente de que se piense o no en legionelosis, ¿no? Toda persona hoy con síntomas respiratorios debe hacerse ver. Perfecto. Pero recalcar esto, no hay transmisión de persona a persona, es un brote y habrá que seguir con las variables epidemiológicas que va sucediendo, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Muy amable. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias. Allí estaba el doctor Miguel Díaz del Hospital Rawson contándonos un poco de esta nueva bacteria que la verdad que llamó la atención. Fue un brote muy grande en Tucumán, 5 personas fallecidas, pero bueno, queríamos conocer de qué se trataba porque hace mucho tiempo que venimos hablando de neumonías, de problemas respiratorios, pero bueno, lo aclaró el doctor, no se transmite de persona a persona. Sí. Y porque además, Vané, las primeras versiones que surgían de las noticias de la provincia de Tucumán hablaban de que no tenían demasiado en claro el origen, ¿no? No encontraban esa bacteria que causaba las muertes de estas personas. Y es como que pandemia mediante estamos, creo que un poco más atentos a este tipo de situaciones y es cuando tampoco conocemos el origen, o por lo menos en primera instancia nos informa acerca del origen, después, bueno, conocemos lo que lo origina, consultamos a los médicos y terminan aclarando cuestiones que se pueden dar, pero la verdad que es que paramos un poquito más las antenas con este tipo de temas. Claro que sí, claro que sí.